a Chile me junté con mis entonces por primera vez compañeros de Teatro Club Social, Carlos Aedo y Eliana Furman. Creo que esa fue como la primera foto que nos sacamos juntos. En ese momento ellos ya llevaban un tiempo trabajando juntos y yo me integraba a la compañía y nos propusimos crear un nuevo proyecto y la Eli propuso que tratara sobre inmigración. Al tiro a mí la idea me hizo sentido, venía recién llegando después de vivir 3 años afuera y venía llena de experiencias, de muchas dudas, de experiencias mías y de otros amigos que nos había tocado vivir lejos de nuestro país. Y volví a mi país, un país que en ese tiempo también había cambiado, que habían aparecido nuevos colores, nuevas caras, nuevos peinados. Y además estábamos en un contexto mundial que también era particular y que yo creo que es similar al de ahora, en que estaban pasando fuertes crisis humanitarias a raíz de guerras, como en Siria, por ejemplo, en donde imágenes como esta, de Aylan Kurdi, recorrían todas las redes sociales y en donde un entonces recién presentándose a candidato Donald Trump hablaba de construir muros y ganaba fuerza entre sus votantes planteando esta idea de construir muros para que no pudieran entrar inmigrantes a su país, donde en Inglaterra, de donde yo venía, se estaba hablando de un Brexit, que lo que planteaba era separarse del resto de Europa. Ya, pero ¿qué se puede decir sobre la migración? ¿Qué se puede hablar de algo que es así de amplio y así de complejo? ¿Podemos decir algo? Entonces lo que nosotros decidimos hacer en ese momento fue justamente partir como de las preguntas. Plantearnos y decir, ok, quizás no tenemos muchas verdades, pero sí podemos preguntarnos, y nos pareció como algo muy honesto para hacer en ese minuto. Y así surgieron las primeras preguntas. Nótese el naranjo. ¿Qué significa migrar? ¿Qué es migrar? ¿Es moverse nomás? ¿Es cambiarse de un país a otro? ¿Es vivir en otro lugar por cuánto tiempo? ¿Quiénes son los migrantes? ¿Somos todos los que vamos a vivir a otro lado migrantes o son algunos migrantes y otros no? ¿Qué se siente migrar? ¿Cómo nos interpela a los que recibimos? ¿Qué pasa con la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa cuando llegan personas a vivir a tu lugar? ¿Qué pasa con la identidad también desde ese punto? ¿Cómo cambia la experiencia migratoria dependiendo de cómo actúe el que recibe? ¿Qué pasa si es que a mí me reciben bien o a mí me reciben mal? ¿Cambia mi experiencia? ¿Qué pasa con las raíces? Con lo que nosotros llamamos hogar. ¿Hay hogar? Y finalmente también, ¿qué es lo que ocurre con la identidad del que migra? ¿Cómo se construye la identidad? ¿La identidad la construyo a partir de mi propia imagen o la construyo a partir de la imagen que otros tienen de mí? ¿Y qué aproximación nosotros podíamos tener desde el arte? Que era el lugar que habíamos elegido para hablar sobre este tema. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer con todas estas preguntas y alguna idea en la cabeza fue comenzar. Nuestra compañía siempre se ha caracterizado por hablar a partir de las historias personales de quienes son sus protagonistas. En el fondo lo que nosotros hacemos en el teatro es algo que se llama biodrama, con algunas características de lo documental que pone en escena a los protagonistas que relatan sus historias. Eso por una parte crea algo interesante en el teatro, que es el arte de la representación, porque juega con lo liminal entre mostrar y representar, entre la realidad y la ficción. Y eso a mí me parece muy atractivo. Pero además, cuando se ponen en escena historias que hablan de la contingencia, cuando esas historias encarnan fenómenos que de otra manera quedan en cifras, en datos, o que quedan en imágenes que se esparcen por el internet, entonces se convierten en una herramienta importante para hacernos reflexionar y también para permitir encontrarnos. Entonces lo primero que teníamos que hacer era buscar a nuestros protagonistas. Y para eso hicimos un casting. Bueno, hicimos un casting y quedó nuestro elenco. Al principio fueron 6 y luego por distintas circunstancias nos tuvieron que dejar 2, Manjal y Manoch, y así quedaron nuestros protagonistas. Ralph, haitiano, Aida, española, Mayra, que es boliviana, y la Eli, que era ya parte de la compañía, que es argentina y judía. Y a ese equipo se unieron otras personas que fueron muy importantes en el camino. La Laura, nuestra diseñadora, Eduardo, Víctor y Daniel. Y con ellos empezamos un periodo de laboratorio que duró alrededor de 3 meses.
Creo que al comienzo de todo nuestro proyecto, para mí por lo menos una clave la tuvo un encuentro que tuvimos con la socióloga Verónica Correa, que en ese momento nos estaba asesorando en la investigación del proyecto. Ella nos contó que trabajando con mujeres latinoamericanas migrantes en Chile, investigando sobre ese tema, se había dado cuenta que en general se construían en torno a esas mujeres muchos discursos que a veces incluso se ocupaban como elementos de aceptación de la migración, pero que eran discursos que finalmente eran generalistas y que también estereotipaban la experiencia de ella y dejaban atrás muchas cosas que tenían que ver con sus motivaciones personales para migrar. Por ejemplo, existe como una imagen generalizada, de la que uno ve bastante también, que tiene que ver con mujeres latinoamericanas de países cercanos al nuestro, como de Perú o de Bolivia, que vienen a trabajar a Chile, dejando familia e hijos para trabajar de sol a sol y poder recolectar ingresos que les permitan llevar a sus hogares. Sin dejar de lado la verdad que tiene eso y que efectivamente es una realidad muy habitual, lo que ella nos planteaba es que aproximarnos hacia la historia de esas mujeres solo desde ese lugar nos impedía mirar otras motivaciones que ellas también habían tenido para migrar. Ellas habían migrado y otras mujeres no. Entonces, ¿cuáles eran esas motivaciones? Por ejemplo, querer desarrollarse en un área o querer conocer un lugar nuevo. En el fondo habían otras cosas que tenían que ver más con sus intereses propios. Y eso nos pareció interesante, por lo menos a mí, yo creo que por varias razones. Primero que nada, porque muchas veces detrás de esos discursos que son generales, existen estos estereotipos también que simplifican la realidad. Adaptan la realidad a lo que nosotros esperamos que eso sea, a la expectativa que yo espero que ella cumpla al migrar. Pero esas expectativas son simplificaciones. ¿Y por qué lo hacemos? Porque de otro modo tenemos que mirar la complejidad de la experiencia. Y la complejidad es incierta. Y la incertidumbre nos incomoda o nos amenaza. Entonces muchas veces preferimos escuchar de que la gente viene a trabajar porque su país está mal, pero nos cuesta mucho más aceptar una emigración que tiene que ver con que alguien quiere moverse de un lugar para otro nomás. Como si esos deseos que son los nuestros propios, que nos llevan a buscar otras cosas, que nos llevan a irnos a otro país o a cruzar una frontera, no fueran lo suficientemente importantes como para que nosotros podamos aceptar que alguien quiere ejercer su derecho a moverse de un lugar a otro por ese motivo. Y además que eso afecta particularmente a algunas personas y otras no. Pareciera ser que hay gente que no puede optar a eso, que tiene que venir a trabajar o que tiene que venir porque del otro lado nos queda un espacio que es ambiguo. Por otro lado también porque eso esconde otras discriminaciones del tipo, ellos quieren hacer todos los trabajos que nadie más quiere hacer. Quizás no. Quizás la gente no quiere hacer todos los trabajos que más quiere hacer, pero una manera de que eso cumpla las expectativas que nosotros tenemos o el lugar donde queremos poner esa experiencia. Y yo creo que también el tercer punto fue que nos hizo a nosotros, se relacionó con otra pregunta que también teníamos mucho, que tiene que ver, ¿por qué tenemos como miedo a enfrentarnos a que no conocemos? ¿Hay un miedo a aceptar al otro porque sí? ¿Por qué? ¿Y de dónde viene ese miedo? ¿Es intrínseco? ¿Es algo que aprendimos? ¿De dónde viene? Con todas estas cosas empezamos un periodo de laboratorio, como les conté, que duró alrededor de 3 meses. Y ese tiempo hicimos todo lo posible por conocernos. Os voy a mostrar alguna fotito. Ahí estamos. Por conversar de los relatos de cada uno, de los motivos que han inspirado la venida de cada uno. ¿Por qué ya les voy a contar esta foto. ¿Por qué estaban aquí? ¿Cuáles eran las cosas que nos hacían similares? ¿Cuáles eran las cosas que nos hacían diferentes? De los juegos de cada país, de las comidas típicas. Y también conversamos respecto de cosas que muchas veces parecen ser comunes o parecen ser visiones como normalizadas sobre ciertos temas, pero que en verdad no lo son. Como por ejemplo, ¿qué es ser limpio? ¿Qué es para mí ser limpio? ¿Qué es para otra persona ser limpio? En esta que les mostré antes, estábamos justo haciendo eso, catalogándonos quién era más limpio y quién no. O qué se entiende por ser bonito o feo. Y con todas esas cosas armamos un montaje que estaba compuesto justamente de cápsulas que hablaban sobre la experiencia migratoria de nuestros 4 protagonistas. Y con eso estrenamos. Ahí está nuestro afiche. Esas son imágenes de la primera temporada que tuvimos, hace casi un año. Y nos empezó a ir súper bien. Hay algo muy potente en las historias personales, entonces yo creo que
y resonó bastante en el público también. Y en la crítica y nos empezó a ir bien, y nos han invitado a distintos festivales, fuimos a España, fuimos a Brasil, hemos estado en el norte de Chile. Pero en algún momento también, hacia el final de esta primera temporada, de hecho, nos encontramos con una mala crítica, con una crítica mala de frentón sobre nuestro trabajo. Nosotros durante todo el proceso en el cual estuvimos como hablando, investigando, conociéndonos, como creadores, nos planteamos mucho el evitar ir a un lugar que fuera paternalista, que mostrara a los migrantes como pobrecitos que merecían nuestra ayuda y que había que cambiar la imagen. Pero justamente esta crítica en algún lugar apuntaba un poco a eso, ¿no? Como que nos tildaba un poco de paternalistas con esto. ¿Se imaginan la herida al ego que es eso? Uno lleva trabajando mucho tiempo y de repente llega algo pésimo. Pero yo creo que después de pasar un poco del dolor, esa crítica igual de nuevo nos hizo reflexionar sobre varias cosas. Primero yo creo sobre cuál era nuestro rol como creadores y cómo también la mirada que nosotros tuviéramos era algo que estaba siendo reflejado en escena. Cómo nosotros desde nuestros lugares estábamos también imponiendo una visión que estaba dentro de la obra. Y que esa visión a veces quizás era crítica a personas que pensaban distinto que nosotros también. ¿Podemos escaparnos de eso? ¿Se puede no tener un discurso? O quizás mejor transparentarlo nomás. Entonces en ese momento lo que nosotros optamos fue por justamente hacer eso, tratar de transparentar cuál era nuestro rol, de Carlos y mío como directores en ese momento, sobre lo que estaba ocurriendo y cómo nuestra mirada también estaba permeada en eso. Y yo creo que eso también nos hizo tomar con más fuerza un hilo conductor que ya veníamos planteando a lo largo de la obra y que es la última pregunta que yo les quiero dejar hoy día, que tenía que ver con justamente con una crítica también que nosotros teníamos y que tenía que ver con transparentar un poco lo que nosotros pensábamos respecto y que se vinculaba con quién califica para migrar y quién no. ¿Por qué algunos pueden migrar y otros no? ¿O por qué creemos que algunos tienen el derecho a migrar y otros no? De acuerdo a las Naciones Unidas, el 14% de la población mundial migró de un lugar a otro alguna vez en su vida. Eso quiere decir que 1 de cada 7 de las personas que estamos hoy día aquí fue o es migrante. 1 de cada 7. Somos nómades desde el principio de nuestro tiempo, mucho antes de ser sedentarios. De hecho, las naciones de Estado, como las conocemos hoy día, son relativamente nuevas si miramos la historia de la humanidad. Las tecnologías, la globalización, nos ha permitido crear cada vez con más fuerza comunidades que no dependen del territorio. Entonces, ¿por qué seguimos poniéndonos fronteras? ¿Por qué seguimos atando esas fronteras a los lugares de donde nacimos? Yo con esto no quiero ser inocente. Evidentemente que cuando aumenta la población en un lugar, de un momento a otro, de manera pronunciada, se producen miles de cosas. Hay temas que tienen que ver con los servicios públicos, hay cosas que se relacionan, por ejemplo, con distintas tradiciones que pueden chocar. Pero la manera que tenemos de resolver eso es calificándonos. Puedes venir si es que tienes educación, puedes venir si es que tienes cierto nivel de ingreso, puedes venir si es que tienes cierta edad, puedes venir si es que tienes un registro impecable. Queremos que lleguen los mejores. Que lo mismo que decir, no califica si es que eres pobre, no califica si es que no tienes educación, no califica si es que eres viejo, no califica si es que tu país es un país de segunda categoría. El teatro no es la realidad. El teatro no puede ser la realidad tampoco. No le podemos pedir al arte que tampoco sea una política pública. Con esta obra probablemente nosotros podemos alivianar poco la realidad de las personas que migran y que efectivamente lo están pasando mal. Tampoco podemos resolver los problemas de los servicios públicos. Pero el teatro es un lugar sensible, es un lugar desde donde nosotros podemos hablar, desde donde podemos provocar, donde podemos pensar. Es una manera que tenemos para repensar la sociedad, para moldearla como queremos, como dice Bertolt Brecht. Ralph, la Mayra, Aida, Eli, ellos no pueden reflejar toda la realidad de lo que significa ser migrante. Yo tampoco les puedo pedir eso. Como ponemos en la obra, ellos desde algún lugar también muestran una cara un poco más bonita de la migración. Ellos fueron los privilegiados, ellos pueden estar ahí, en ese montaje. Con todos los altos y bajos que sus vidas también tienen, no son la cara más terrible de la migración. Hay una cara que es mucho más oscura, que es mucho más triste, que es mucho más sola.
una cara que ni siquiera puede estar quizás en una obra de teatro. Pero esa es la cara que nosotros como equipo decidimos mostrar. Porque esas experiencias que quizás son más brillantes y otras que quizás son más oscuras también tienen matices. Y son lindas y son feas y son tristes y son felices y son solas, pero también forman hogares en otros lugares y hacen comunidades. Y detrás de la migración de Haití también está Ralph. Y detrás del conflicto con el mar y Bolivia también está Mayra. Para terminar, les quiero dejar una última frase también de Chimamanda Ngozi Adichie, que dice lo siguiente. Es el momento de replantearnos cómo pensamos los relatos. La cuestión de los derechos humanos no hace referencia solo a las grandes historias de represión. Trata también de los relatos íntimos. Encontrarnos con el relato del otro, donde dejan de ser los haitianos y comienza a ser Ralph o Joan Florville, donde deja de ser el conflicto entre Chile y Bolivia y comienza a ser Mayra, es probablemente una de las maneras más sensibles y directas que tenemos de enfrentar los cambios que hoy día nuestro país y el mundo entero están viviendo. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Un gran aplauso, por favor. Muchas gracias.